Este es Juan. Es un chico de 20 años que ha quedado hoy con su buen amigo de la infancia, Carlos, para tomarse algo en un bar. Una hora antes, Carlos le llama y le dice que no puede ir, que lleva 2 días con un dolor de tripa horrible. Le cuenta que al principio solo le dolía un poco la zona del estómago y el ombligo y que ha ido empeorando hasta hacerse muy intenso y moviéndose hacia la parte inferior y derecha del abdomen. Además, esta mañana no ha podido comer nada, por náuseas y pérdida de apetito. Y justo le ha llamado porque acaba de tomarse la temperatura y tiene 38 grados de fiebre. Carlos le dice que va a ir cuanto antes a urgencias, que le ha dicho su madre, que es enfermera, que quizá tiene una apendicitis. Si tu contestación es ¿apendiqué? O lo que piensas es va tío, eso no es nada. Vente al bar y luego ya si eso mañana vas al hospital, estás en el sitio perfecto. Bienvenido a MedLife. La apendicitis no es ni más ni menos que la inflamación del apéndice, una prolongación cilíndrica y sin salida que está en el ciego, al inicio del intestino grueso. Es un órgano que erróneamente se considera vestigial o que ha perdido sus funciones, y hoy en día hay muchas hipótesis sobre cuál podría ser su función. Se aceptó que tiene una función inmune, que puede proteger a las bacterias que benefician la función del colon humano. Además, también se planteó la posibilidad de que, tras una enfermedad que elimine todas estas bacterias, que pueda servir de refugio para que las que queden puedan repoblar. Sin embargo, se sabe que una persona puede vivir después de haberle quitado el apéndice. Y es más, ni siquiera supone carencias significativas. De hecho, hay personas que nacen directamente sin apéndice. Es una condición rara, llamada agenesia apendicular, que aparece en muy pocas personas. La apendicitis no es una enfermedad solo de personas jóvenes o solo de personas mayores. Puede ocurrir a cualquier edad, aunque es verdad que se presenta con mayor frecuencia en las personas de entre 20 y 30 años, con además cierta tendencia hereditaria. Entonces, ¿cómo es posible que se inflame? Pues bien, es producido por la obstrucción de su interior. Este taponamiento puede ser debido a una hiperplasia linfoidea, es decir, a un aumento del número de linfocitos que puede ocurrir cuando hay bacterias o virus de los que el cuerpo se defiende. También puede ser que se tapone por un apendicolito, que es un acúmulo de material que puede estar formado por materia fecal, bacterias, restos de células y mucosidad. Esto no ocurre siempre. Un apendicolito que se ve en una radiografía solo aparece en aproximadamente el 10% de las apendicitis. Las infestaciones por parásitos también pueden ocluir la luz del apéndice y en muy pocas veces la causa es un tumor. Otras causas mucho más raras aún son restos de vegetales o semillas, o la torsión del apéndice, y hasta un 15% de las apendicitis son de causa desconocida. Entonces, la obstrucción de la luz proximal del apéndice provoca que se acumulen muchas secreciones mucosas del tramo distal, incrementándose así la presión dentro de él. Esta distensión estimula las fibras nerviosas dolorosas y produce el típico dolor que aparece alrededor del ombligo al inicio de los síntomas, e incluso náuseas y vómitos. Además, con el aumento de esta presión se produce colapso del sistema con isquemia de la mucosa e inflamación de todo el apéndice. La isquemia es ese sufrimiento celular que se produce cuando el riego sanguíneo se interrumpe en una zona. Una vez sabemos esto, la siguiente pregunta es: ¿cómo puedo saber yo si tengo una apendicitis? Existe una secuencia típica de aparición de los síntomas, que se compone de dolor en la zona media del abdomen al inicio, acompañado de náuseas, vómitos y pérdida de apetito, y después ese dolor migra a la fosa ilíaca derecha. Aún así, esta secuencia solo se presenta en la mitad de las personas. En un 25% de personas puede tener una presentación atípica, asociada a edades extremas, a la posición del apéndice en el abdomen y a situaciones como el embarazo o el uso de antibióticos los días previos. La presencia de irritación del peritoneo, la defensa abdominal y la fiebre nos orientan hacia una apendicitis más evolucionada. El peritoneo es una membrana que cubre la superficie interior del abdomen y que envuelve a las vísceras, y la defensa abdominal aparece cuando, por ejemplo, un médico ejerce presión que provoca un dolor tan intenso que los músculos abdominales se contraen voluntariamente. Si imaginamos una línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior y a esta la dividimos en tercios, el llamado punto de McBurney se hallaría en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos, y en ese punto, que dolería en caso de apendicitis, se encontraría la base del apéndice. Como curiosidad, en las personas cuyo apéndice de forma normal esté detrás del ciego, la presión profunda puede no provocar dolor. Esto se llama apéndice silente y se debe a que el ciego, por estar distendido con gases, previene que la presión llegue al apéndice. ¿Cómo se trata entonces? Una vez diagnosticado, se empieza el tratamiento médico y quirúrgico. El médico se hace con hidratación, antibióticos y obviamente analgésicos para el dolor. La cirugía se llama apendicectomía y existen 2 tipos:
la apendicectomía abierta y la apendicectomía laparoscópica, y se suelen escoger dependiendo de la gravedad del paciente, la experiencia del cirujano y de los recursos del centro hospitalario. Ambas consisten en extirpar el apéndice afectado, drenar el líquido infectado y lavar la cavidad abdominal con solución salina. La abierta se realiza con una incisión en la fosa ilíaca derecha y la laparoscópica mediante 3 pequeñas incisiones, mientras el equipo médico observa una imagen ampliada de los órganos internos en una pantalla. La laparoscópica presenta grandes ventajas, como menos dolor después de la operación, puede acortar la estancia hospitalaria y la vuelta a la actividad normal, y obviamente tiene mejores resultados cosméticos. No es lo mismo que la cicatriz que deja la abierta. Pero no a todos los pacientes les conviene, pues es más difícil de realizar si hay una infección severa o si el apéndice se ha perforado. Y para terminar, la última pregunta es: ¿cuál es el pronóstico? ¿Puede llegar a matar o es una enfermedad sin ningún riesgo? Pues la mayoría de las personas con apendicitis se recuperan con facilidad después de la cirugía. Sin embargo, si no se tratan o se tarda mucho en detectarlo, pueden ocurrir complicaciones muy graves. Generalmente la recuperación después de una apendicectomía tarda entre 10 y 28 días. Algunas complicaciones postoperatorias que pueden aparecer son la infección de la herida, una neumonía, una hemorragia abdominal o una obstrucción abdominal. ¿Os acordáis de Carlos? Bien, vamos a suponer que efectivamente tenía una apendicitis. ¿Qué ocurriría si Juan al final le convence para ir al bar y dejar así que la enfermedad empeore? Pues si avanza el proceso, la congestión vascular de la que hablábamos antes provocaría hipoxia, un estado de deficiencia de oxígeno, y ulceración de la mucosa. Estos 2 hechos favorecerían la invasión de la pared por patógenos intestinales. El aumento progresivo de la presión condicionaría infartos venosos, muerte celular y finalmente perforación del apéndice, con la presencia de peritonitis o abscesos. La peritonitis es la inflamación del peritoneo y los abscesos son infecciones con acumulaciones de pus. Todo esto finalmente puede conllevar a la llamada sepsis infecciosa y a un fallo orgánico múltiple, lo que desembocaría en la muerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha resultado útil y suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos la próxima semana.